La primera vez que Marcus Brennan clavó un taladro de acero en la ladera de granito, su vecino, Thomas Garrett, se acercó a caballo y se rió tanto que casi se atragantó con el tabaco. «¡Caramba! ¿Qué haces?», gritó, aún jadeando de diversión mientras desmontaba. «¿Piensas cavar una tumba en esa roca?» Marcus dejó su masa y se limpió el polvo de piedra de la cara. Sus manos ya sangraban por el trabajo, con la piel desgarrada donde el martillo se había resbalado. Pero su mirada permanecía firme. «Estoy construyendo una cabaña, señor Garrett», dijo Marcus simplemente. «En la montaña». Thomas lo miró fijamente un buen rato, esperando el chiste. Al no oírlo, su diversión se transformó en algo parecido a la preocupación. «Marcus, no hablarás en serio. Una cabaña necesita una buena estructura de madera y cimientos. No se puede simplemente tallar una en roca sólida». «¿Por qué no?», preguntó Marcus, genuinamente curioso por su razonamiento. «Los Ute lo llevan haciendo siglos. Construyeron refugios de invierno enteros en estas montañas. Si les funcionó, me funcionará a mí». Eso era diferente. Thomas hizo una pausa, buscando las palabras. Eran solo refugios temporales, no casas de verdad. Ahora construimos estructuras de verdad con madera, clavos y ángulos rectos. «Madera que arde en incendios forestales», dijo Marcus, en voz baja. «Y estructuras sólidas que se derrumban bajo la nieve. La montaña no arde, señor Garrett, y no se derrumbará». Thomas negó con la cabeza y volvió a montar. «Estás perdiendo el tiempo, Marcus, y haciendo el ridículo. Cuando llegue el invierno y te congeles en ese agujero, no digas que no te advertí». Se alejó, pero Marcus pudo oírlo reír durante todo el camino. Eso fue en octubre de 1891, en lo que entonces era el territorio de Colorado, una región montañosa donde los inviernos podían matar a quienes no estaban preparados. Marcus había llegado al condado de Summit 3 años antes con su esposa Catherine y su hija, pequeña Emma, buscando oportunidades en el auge de la minería de plata. Habían reunido lo suficiente para presentar una solicitud de propiedad sobre 32 acres de empinada ladera que nadie más quería. El terreno era brutal, pero tenía potencial. Acantilados de granito se alzaban en la cara oeste, con la ladera abriéndose hacia el sur. Un pequeño manantial emergía de la roca durante el deshielo, creando un hilillo de agua precioso en esa elevación. Era un lugar aislado, agreste, implacable. Pero Marcus había visto allí algo que otros pasaron por alto. Luego llegó el invierno de 1890. Catherine estaba en el pueblo comprando provisiones cuando una extraña ventisca azotó el norte, de esas que bajan la temperatura a 15 grados en una hora. Intentó llegar a casa. 3 días después, las encontraron a ella y a Emma, congeladas juntas, en un ventisquero a menos de 1 kilómetro de su cabaña. Catherine había envuelto a la bebé en su propio abrigo, intentando abrigarla, pero el frío las había vencido a ambas. Marcus había enterrado a su esposa e hija en un suelo tan congelado que tuvo que usar un pico para cavar las tumbas. Se quedó allí, bajo el gélido viento, e hizo una promesa. Nunca más el frío mataría a alguien a quien amaba. Nunca más un refugio inadecuado se cobraría una vida. Y, si eso significaba aprender a construir como los nativos habían construido durante 1000 años, antes de la llegada de los hombres blancos, con su certeza sobre la madera y la construcción convencional, eso era exactamente lo que Marcus haría. El sitio en la ladera que había elegido tenía una depresión natural en la pared de granito. No era exactamente una cueva, sino una hendidura poco profunda donde el agua y el hielo habían erosionado la piedra más blanda durante miles de años. Tenía unos 4,5 metros de profundidad y 6 de ancho, y el techo de roca descendía desde 3 metros en la entrada hasta 2 metros en la parte posterior. Marcus se encontraba allí a principios de octubre, estudiándolo con la mirada experta de un albañil que había construido cimientos en peores condiciones. El granito era una piedra sólida y antigua, que había estado allí desde el nacimiento de las montañas.
buen drenaje, sin señales de charcos ni filtraciones. La abertura daba al sureste, lo que significaba sol por la mañana, pero protección contra las brutales tormentas del oeste que podían sepultar la región bajo la nieve de la noche a la mañana. El saliente arrojaría nieve y lluvia. Incluso había un manantial de 9 metros de altura, apenas un hilito ahora en otoño, pero correría con más fuerza durante el deshielo. Fue perfecto. Empezó a trabajar. A la mañana siguiente. Los vecinos que fueron a ver cómo estaba, encontraron a Marcus rompiendo rocas con un pico, ensanchando la depresión natural y nivelando lo que se convertiría en el piso. «Marcus, ¿qué haces?», preguntó Robert Morrison, quien conocía a Catherine y había ayudado a cavar las tumbas. Su voz transmitía una preocupación genuina, la que se siente cuando la pena te ha destrozado la mente. «Esto no es sano. Necesitas estar rodeado de gente, no aquí arriba, solo, cavando hoyos». Marcus se enderezó, con la camisa empapada de sudor a pesar del frío de octubre. «Construyendo una cabaña». «¿En la roca?». «En la roca», corrigió Marcus. «Oka, tú». «Hay una diferencia». Robert desmontó y se acercó, observando la depresión. «Marcus, sé que has pasado por un infierno, todos lo sabemos. Pero esta no es la solución. No puedes vivir en una cueva como un animal». «¿Por qué no?». «Los Utes lo hacen. Sobrevivieron a inviernos aquí que mataron a la mitad de los colonos blancos que intentaron establecerse. Quizás sepan algo que nosotros desconocemos. Los Utes son diferentes. Crecieron con esto. Eres albañil, Marcus. Sabes cómo construir cimientos y estructuras adecuados. Construye una cabaña como es debido y sigue adelante con tu vida. Vi a mi esposa e hija morir congeladas a menos de 1 milla de nuestra cabaña», dijo Marcus en voz baja y monótona. Nuestra cabaña, con paredes decentes, dejaba escapar el aire frío por cada junta de madera. Podía quemar leña todo el día, y la temperatura interior nunca superaba los 15 grados. Eso es lo que conseguí con una construcción decente. Robert abrió la boca y luego la cerró. «¿Qué podrías decir a eso?». «Esta roca», continuó Marcus, poniendo la mano sobre el granito, «lleva aquí millones de años. No le importan las ventiscas, los cambios de temperatura, ni el viento. Si cavo lo suficientemente profundo, construyo con inteligencia. Se mantendrá más cálido por dentro que cualquier cabaña de madera. La tierra misma es cálida bajo la superficie. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. ¿Y si te equivocas?». «Entonces moriré caliente», dijo Marcus, y volvió a picar piedras. Robert se había marchado negando con la cabeza, y en una semana la historia se había extendido por todo el condado de Summit. Marcus Brennan estaba construyendo una cueva. El pobre Marcus finalmente había perdido la cabeza. Alguien debería cuidarlo, asegurarse de que no se hiciera daño. Los rumores lo seguían cada vez que venía al pueblo a buscar provisiones. Las miradas de lástima se mezclaban con una preocupación incómoda. La gente dejó de invitarlo a las reuniones sociales de la iglesia o de la comunidad. Se convirtió en esa figura trágica por la que todos sentían lástima, pero nadie sabía cómo ayudarlo. A Marcus no le importó. Siguió trabajando. Los desafíos técnicos eran inmensos, peores que todo lo que había enfrentado al construir cimientos para las compañías mineras. El granito no era arenisca blanda que se pudiera trabajar con herramientas manuales. Era piedra que había estado comprimida bajo las montañas durante eones, cristalina y lo suficientemente dura como para romper acero de baja calidad. Cada golpe del pico le enviaba vibraciones por los brazos que le hacían doler los huesos. Cada paso de progreso requería días de trabajo brutal y agotador. Pero Marcus tenía ventajas. Poseía herramientas de acero adecuadas y una metalurgia que mantenía el filo. Tenía pólvora negra, pequeñas cargas que podía usar para fracturar la roca a lo largo de planos naturales. Y tenía 15 años de experiencia interpretando piedras, comprendiendo la distribución de cargas, sabiendo dónde cortar y dónde reforzar.
Más que eso, tenía rabia. No la furia ardiente que lleva a los hombres a cometer estupideces. La furia fría y concentrada que te mantiene blandiendo un martillo hora tras hora, día tras día, porque cada golpe es una negación del frío que mató a tu familia. Cada paso de progreso es prueba de que no permitirás que vuelva a suceder. Utilizó la pólvora negra con cuidado, perforando pequeños agujeros con un taladro de estrella y un mazo, llenándolos con cargas dosificadas y demoliendo la roca en demoliciones controladas. El sonido resonó por las montañas, y más vecinos acudieron a investigar. Encontraron a Marcus sacando escombros en una carretilla, carga a carga, construyendo una terraza nivelada frente a la abertura. «Lo está haciendo más grande», observó alguien. «Va a hacer que toda la montaña se derrumbe sobre sí mismo», predijo alguien más. Pero la voladura era quirúrgica. Marcus perforaría, empacaría, volaría, limpiaría. Luego esperaría un día para asegurar la estabilidad de la roca restante antes de volver a perforar. Lento, metódico, seguro. A finales de octubre, había excavado un espacio de unos 7 metros de profundidad, 5 metros de ancho y 2,5 metros de alto. El suelo estaba nivelado. El techo era sólido. Las paredes eran lo suficientemente verticales como para ser útiles. Ahora vino el verdadero trabajo. Marcus necesitaba cerrar la fachada sin bloquear la luz ni el aire. Necesitaba una puerta, ventanas, una chimenea, y necesitaba hacerlo todo de forma que se integrara con el granito, en lugar de oponerse a él. Empezó perforando agujeros para anclajes en la roca. Esta fue la parte más difícil, incluso más difícil que excavar. Cada agujero debía tener 15 centímetros de profundidad, estar perfectamente posicionado y perforarse únicamente con un taladro de estrella y un mazo. Coloque el taladro, golpee con fuerza controlada, gire un cuarto de vuelta, golpee de nuevo, una y otra vez. Horas para cada agujero, días para un juego completo. El trabajo le destrozó las manos. Se le formaron ampollas, se reventaron, sangraron y volvieron a formarse callos. Sus hombros le dolían constantemente, pero persistió, perforando 8 agujeros de anclaje en puntos estratégicos donde aseguraría las vigas de soporte principales. Las vigas provenían de troncos caídos que encontró más abajo en la montaña. Pinos ponderosa que habían sido derribados por un rayo y se habían secado hasta alcanzar una dureza imposible. Marcus las subió una a una usando un sistema de cuerda y polea fijado a un árbol vivo, y la ventaja mecánica multiplicó su limitada fuerza. Cada viga pesaba más de 90 kilos. Colocarlas en su posición requería no solo fuerza, sino también ingeniería, comprender el apalancamiento, la fricción y la tensión de la cuerda. Marcus trabajaba solo, explicando cada paso, como Catherine solía explicar sus diseños de sombreros, con metódico y preciso. Una viga en la parte superior de la abertura, 2 soportes verticales. Introdujo cuñas de roble en los agujeros de anclaje. Las cuñas se hincharon con la humedad y sujetaron las vigas con una fuerza increíble. La madera y la piedra se unieron en una unión que duraría más que cualquiera de los 2 materiales por separado. Luego vino el muro. Marcus lo construyó con bloques de granito que partió durante la excavación, cada uno evaluado y moldeado para que encajara con los vecinos con una mínima cantidad de mortero. Había aprendido mampostería para cimientos de edificios, pero esto era diferente. Este muro sería visible. Representaría su obra ante cualquiera que lo contemplara. Así que Marcus tuvo mucho cuidado, seleccionando piedras que encajaban entre sí de forma natural, creando una superficie que parecía casi orgánica, como si la montaña hubiera creado este muro. El muro se alzaba lentamente durante noviembre. Granito macizo hasta 1,5 metros, luego piedra más clara en la parte superior, con aberturas para 2 ventanas y una puerta. Las ventanas daban al sur y al este para aprovechar al máximo la luz solar. La puerta estaba descentrada, protegida por el alero natural. Para las ventanas, Marcus construyó marcos de madera y los cubrió con lona aceitada que se podía desenrollar durante las tormentas. El vidrio habría sido mejor, pero era caro y frágil. La lona funcionó.
La puerta era de gruesos tablones de pino unidos con tirantes de roble y colgaba de bisagras de hierro, uno de los pocos materiales que había comprado. Todo lo demás lo había hecho, encontrado o improvisado. En el interior, Marcus construyó una plataforma para dormir a lo largo de una pared, elevada del suelo, estantes de almacenamiento que aprovechaban nichos naturales en la roca, un espacio de trabajo con una encimera de piedra. Y, lo más importante, una chimenea. La chimenea fue su obra maestra, su monumento a la memoria de Catalina. La talló directamente en el granito, siguiendo una fisura natural que recorría casi verticalmente la roca. Donde la fisura se desviaba, Marcus la ensanchaba con una perforación cuidadosa. Donde se estrechaba demasiado, partía la roca para abrir un canal. La chimenea emergía en la ladera de la montaña, 6 metros más arriba. Una ranura estrecha que absorbería el humo, mientras el granito circundante absorbía y distribuía el calor. Le llevó 3 semanas terminar la chimenea, 3 semanas trabajando en posiciones estrechas, respirando polvo de piedra, luchando contra calambres musculares y agotamiento. Pero cuando finalmente encendió una fogata de prueba, a finales de noviembre, el tiro fue perfecto. El humo ascendía suavemente. El calor irradiaba al espacio. Las paredes de granito se calentaron al tacto y se mantuvieron calientes durante horas después de que el fuego se apagara. Marcus se quedó allí, observando la luz del fuego danzar sobre los muros de piedra, y supo que lo había logrado. Había construido un hogar dentro de la montaña. Un hogar que jamás dejaría que el frío volviera a ganar. La primera prueba real tuvo lugar el 8 de diciembre. Una tormenta llegó desde el noroeste, bajando las temperaturas a 15 grados bajo cero, y con un viento que aullaba con fuerza en las tierras altas. La nieve caía tan espesa que era imposible ver la mano delante de la cara. El tipo de tormenta que mataba a viajeros desprevenidos y ponía a prueba incluso las mejores cabañas. Marcus estaba sentado en su casa de montaña con una pequeña fogata encendida. Afuera, la tormenta rugía con furia apocalíptica. Dentro, la temperatura se mantenía en 18 grados. Había colgado un termómetro en la pared, de esos que usaban los mineros bajo tierra. Marcaba un calor constante mientras afuera hacía un frío mortal. Las paredes de granito, de 60 centímetros de grosor en algunos puntos, bloqueaban por completo el viento. La tierra bajo el suelo se mantenía a una temperatura constante, calentando el espacio desde abajo. El fuego apenas necesitaba arder, solo lo suficiente para atenuar la frialdad de la piedra. La tormenta duró 5 días. Al 6.º día, cuando Marcus por fin despejó suficiente nieve para abrir la puerta, encontró el mundo transformado. Montones de nieve de 3 metros de altura en algunos lugares. Los árboles se quebraban como leña. Y abajo, en el valle, el humo salía de las chimeneas mientras la gente quemaba su leña invernal para intentar sobrevivir. Marcus fue al pueblo a ver cómo estaban las personas, preocupado por las familias de ancianos que conocía y que tenían un refugio precario. Lo que encontró lo impactó. La pensión donde vivió tras la muerte de Catherine había perdido el techo. El peso de la nieve, combinado con el viento, había destrozado la estructura. El almacén de madera de Thomas Garrett se había derrumbado por completo. La cabaña de la familia Morrison tenía todas las ventanas destrozadas. Y por todas partes, la gente quemaba leña a un ritmo insostenible, intentando desesperadamente calentarse en estructuras que perdían el calor a mayor velocidad de la que podían generarlo. Marcus ayudaba en lo que podía, paleando, acarreando leña, compartiendo la carne seca y los suministros que había acumulado. Y poco a poco, la gente empezó a hacer preguntas. Marcus, ¿cómo te fue en la tormenta? Bien. ¿Tu lugar en la montaña se mantuvo en pie? Ni siquiera noté la tormenta, salvo por el ruido. ¿Y te mantuviste caliente? He estado más cálido que nunca en todo el invierno. Las conversaciones se multiplicaron. Las preguntas se volvieron más detalladas, y cuando la siguiente tormenta azotó 2 semanas después, empeorando aún más las condiciones, varias familias se presentaron en la puerta de Marcus preguntando si podían refugiarse con él. Él dijo
que sí a todo. 19 personas se agolparon en la casa de montaña de Marcus Brennan, en la noche del 22 de diciembre de 1891. La familia Morrison, 5 de ellos, incluyendo niños menores de 10 años, la viuda Henderson y sus 2 hijos, Thomas Garrett y 3 de sus trabajadores, que quedaron atrapados en la explotación maderera cuando azotó la tormenta. El sobrino de Robert, James, con su esposa embarazada. El matrimonio Kemp, de avanzada edad, cuya chimenea de la cabaña se incendió y apenas lograron escapar. Todos se apiñaron en un espacio diseñado para una sola persona. Y todos sobrevivieron la noche con comodidad. Marcus estaba terminando de cenar cuando llamaron a la puerta. La familia Morrison, cubierta de nieve y desesperada. La chimenea de su cabaña estaba obstruida, el humo llenaba la casa, y no pudieron destaparla con la ventisca. «Pase», dijo Marcus, haciéndose a un lado. Luego llegaron los demás, a lo largo de la noche. Cada vez, Marcus decía lo mismo. «Pasen. Hay espacio». Avivó el fuego ligeramente, no mucho. El calor corporal añadido ayudó más que las llamas. 19 personas generan un calor tremendo. El granito lo absorbió todo y lo distribuyó uniformemente, como una enorme batería térmica. El aire se mantenía fresco, porque Marcus había diseñado ranuras de ventilación cerca del techo que dejaban salir el aire viciado sin dejar entrar el frío. La chimenea tiraba perfectamente. Los niños que habían estado temblando se durmieron envueltos en mantas en el suelo de piedra, calientes por primera vez en semanas. Los adultos que habían estado quemando leña se sentaron a conversar en voz baja mientras afuera la temperatura descendía a 25 grados bajo cero. Y el viento intentaba matar cualquier ser vivo. No pudo alcanzarlos hasta aquí. Sarah Morrison tocó la pared de granito cerca de donde estaba sentada, sintiendo el sutil calor que irradiaba. «Es como si la roca exhalara calor», le susurró a su esposo. «En cierto modo, lo es», dijo Marcus desde cerca del fuego. «La tierra siempre está caliente bajo la superficie. Siempre lo ha estado. Siempre lo estará. No estamos luchando contra el frío aquí afuera. Simplemente estamos dejando que la tierra comparta lo que tiene». Thomas Garrett estaba sentado con la espalda contra la pared y los ojos cerrados. «Construí 53 cabañas en este territorio», dijo en voz baja. «Todas con la mejor madera que pudimos cortar. Todas diseñadas según las enseñanzas de mi padre en Pensilvania». Abrió los ojos y miró a Marcus. «Probablemente todos estén dañados ahora mismo. Techos deformados, paredes con goteras, chimeneas con problemas. Y aquí estamos, sentados en un agujero en el suelo, tan cómodos como podemos estar». «No es el agujero», dijo Marcus. «Es entender con qué estás trabajando. A la montaña no le importan nuestras ideas sobre la construcción adecuada. Podemos luchar contra eso, o podemos aprovecharlo». «Deberíamos haber escuchado a los Ute», dijo Robert Morrison, con su hija dormida en su regazo. «Cuando llegamos a este territorio, intentaron mostrarnos refugios de invierno que habían usado durante generaciones. Nos reímos, dijimos que sabíamos más». Marcus no respondió. La verdad pesaba en la habitación. Afuera, la tormenta se intensificaba. Vientos como trenes de carga. Nieve cayendo tan espesa que se convertía en una sólida pared blanca. Temperaturas que matarían la piel expuesta en minutos. Dentro, los niños soñaban. Los adultos dormitaban. La montaña los contenía a todos. Cuando amaneció y la tormenta finalmente pasó, emergieron a un mundo transformado. Montones de nieve de 4,5 metros de altura. Árboles destrozados. Y, abajo, en el valle, la carretera principal estaba completamente bloqueada. No por la nieve, sino por una avalancha. La tormenta había provocado un enorme deslizamiento en la ladera oeste. Miles de toneladas de nieve y rocas se habían desprendido, cortando la única ruta hacia el pueblo más cercano. La carretera estaría intransitable durante meses. Las familias permanecieron en silencio mirando la destrucción. «Si hubiéramos estado en ese camino ayer», comenzó Thomas. «No lo estábamos», dijo Marcus simplemente. «Si hubiéramos estado en nuestras cabañas intentando superar esto». «No lo eras». Thomas se acercó a Marcus con el rostro serio. «Te debo una disculpa»,
Cuando empezaste a construir este lugar, pensé que el dolor te había destrozado la mente. Me equivoqué. Esto es lo más inteligente que ha hecho alguien en este territorio. Señaló la casa en la montaña. ¿Qué tan difícil sería construir otra? Marcus sonrió levemente. Depende de cuánta roca quieras mover. Durante los siguientes 4 meses, mientras la avalancha bloqueaba la carretera principal y el invierno aislaba las zonas altas, la casa de montaña de Marcus Brennan se convirtió en el centro de su comunidad. Las familias se turnaban para quedarse allí durante las tormentas. Alguien empezó a llevar un calendario. Inscríbete con antelación, lleva ropa de cama, contribuye con leña, déjalo más limpio de lo que lo encontraste. La casa en la montaña se convirtió en un recurso compartido. Marcus les enseñó a construir las suyas, a encontrar formaciones rocosas estables, a orientar las aberturas para obtener la máxima luz solar, a construir chimeneas con buen tiro. Llevó a pequeños grupos a la montaña y les mostró sus técnicas. Los observó mientras perforaban sus primeros agujeros de anclaje. Corrigió su forma. Compartió trucos para interpretar el granito. Thomas Garrett se convirtió en su mejor alumno. El magnate maderero que se había burlado de Marcus ahora tomaba notas como un estudiante de ingeniería, haciendo preguntas detalladas y comprobando teorías. A principios de la primavera, 6 familias habían construido sus propias casas en la montaña, ninguna tan elaborada como la de Marcus. La mayoría eran refugios sencillos, un seguro contra los inviernos crudos, pero todas funcionaban con el mismo principio: trabajar con la montaña, no contra ella. La transformación fue más allá de las técnicas de construcción. Cuando el ayuntamiento se reunió en abril, Marcus se levantó y dijo algo impensable un año antes: necesitamos pedir ayuda a los UTE. La habitación quedó en silencio. Llevan sobreviviendo estos inviernos más tiempo del que llevamos nosotros vivos. Conocen esta tierra. Podemos seguir intentándolo nosotros mismos y seguir perdiendo gente. O podemos aprender de quienes ya han resuelto estos problemas. El debate duró 1 hora, pero la necesidad práctica triunfó. Marcus organizó la reunión. Llevó al consejo a un campamento de invierno UTE en los valles altos, donde las familias aún vivían a su manera tradicional. Los ancianos compartieron sus conocimientos libremente, mostraron técnicas que Marcus no había descubierto. Mejor ventilación. ¿Cómo? Colocar aberturas para la circulación natural del aire. ¿Qué rocas retenían el calor por más tiempo? ¿Qué plantas indicaban una geología estable? ¿Cómo detectar el peligro de avalanchas en el terreno? No inventamos nada, dijo Marcus al consejo después. Simplemente escuchamos a quienes sabían más. Para cuando los escombros de la avalancha se derritieron lo suficiente como para despejar la carretera a finales de mayo, el condado de Summit había cambiado. Los colonos blancos habían empezado a aprender de los indígenas que habían despachado. Y los resultados fueron innegables. 0 muertes ese invierno entre las familias que habían construido refugios en la montaña. Mínimo consumo de leña. Protección total contra las tormentas que habían matado a decenas en años anteriores. La casa de Marcus se convirtió en una leyenda. Los viajeros pedían verla. Los topógrafos del gobierno se detenían a tomar medidas. Las nuevas familias buscaban su consejo. Y Marcus lo daba con generosidad, siempre, porque había aprendido la lección más importante. Sobrevivir no se trata de conquistar la naturaleza. Se trata de comprenderla lo suficiente como para dejar que te proteja. Una mañana de junio, Marcus plantó aguileñas en las tumbas de Catherine y Emma. Las flores eran resistentes, adaptadas a la altura, hermosas a pesar de las duras condiciones. Como la gente que había aprendido a prosperar aquí. Se quedó bajo el sol de la montaña y les habló como lo había hecho cada semana desde que murieron. Lo superamos, todos, toda la comunidad, porque finalmente aprendimos a construir como debimos haberlo hecho siempre. El viento soplaba entre los pinos. Marcus regresó a su hogar en la montaña esa tarde. Encendió una pequeña fogata.
Preparó comida sencilla. Se sentó a contemplar la luz del fuego en las paredes de granito que habían permanecido en pie durante millones de años. Y por primera vez desde que Catherine y Emma murieron, sintió algo más que rabia. Sintió paz. Años después, cuando Marcus Brennan ya era anciano, la gente seguía viniendo a ver la casa en la montaña. Colonos buscando consejo. Ingenieros estudiando técnicas. Curiosos que querían ver lo que un hombre había construido. Marcus les mostraba el lugar, les explicaba sus métodos y compartía lo que los ancianos Ute le habían enseñado. Pero siempre terminaba la visita de la misma manera. De pie afuera, mirando la cara de la montaña, decía: «La montaña estaba aquí mucho antes que nosotros. Estará aquí mucho después. Lo inteligente no es luchar contra ella. Lo inteligente es comprenderla y dejar que te ayude a sobrevivir». Las preguntas continuarían. Marcus las respondería todas, compartiendo todo lo que había aprendido. Porque el conocimiento compartido salva vidas. El invierno de 1891 rompió algo en el condado de Summit. Rompió la suposición de que los métodos europeos eran superiores. Rompió el rechazo del conocimiento indígena. Rompió la terquedad que decía que solo había un camino. Lo que construyó fue más sólido. Respeto por la tierra y las personas que la habitaron durante siglos. Resiliencia comunitaria basada en el conocimiento compartido. Hogares que colaboraban con la naturaleza en lugar de ir en su contra. La casa de montaña de Marcus Brennan permaneció en pie durante más de un siglo, mucho después de la muerte de Marcus, mucho después de que el asentamiento se convirtiera en un pueblo fantasma, mucho después del cierre de las minas. Al granito no le importó, simplemente permaneció en pie, resistiendo las tormentas, brindando refugio a quien lo necesitara. Y cada invierno, cuando llegaban las tormentas, bajaban las temperaturas y el viento aullaba. Ese hogar en la montaña se mantenía cálido, seco y seguro. Tal como Marcus prometió. Tal como los montañeses siempre supieron que podía ser. Porque algunas verdades son más antiguas que las naciones. Más antiguas que los conflictos. Más antiguas que el orgullo que dice que un camino es correcto y todos los demás incorrectos. Algunas verdades son tan antiguas como las montañas mismas. Y las montañas, si escuchas, te enseñarán todo lo que necesitas sobre la supervivencia. Solo hay que ser lo suficientemente humilde para aprender.